Hoy presentaremos percepción social de los riesgos y comportamientos ante los desastres naturales. El Perú se encuentra ubicado en una de las regiones de mayor actividad sísmica en el mundo y por ello estará siempre expuesto a ser afectado por sismos de diferente magnitud y niveles. En este sentido, es importante resaltar los siguientes puntos con respecto a esta situación. En primer lugar, la historia sísmica del Perú y los resultados obtenidos en estudios han demostrado que los sismos son cíclicos. Es decir, si una determinada zona o área fue afectada en el pasado por cualquiera de estos peligros, en el futuro volverá a hacerlo. En segundo lugar, las ciudades costeras se han expandido sobre zonas en las cuales el suelo o la topografía no es la adecuada. A esto se suma el incremento de estructuras y viviendas con diversidad en cuanto al tipo de construcción y material utilizado, considerando además el estado físico de las viviendas antiguas construidas que simplemente incrementan la vulnerabilidad física de la ciudad. Por último, la historia de los tsunamis que afectaron la zona costera del Perú también muestran las zonas que podrían ser afectadas en el futuro por este peligro. Tal es el caso del tsunami de 1960 en la región norte, el de 1746 en la región centro y el de 1868 en la región sur. Entonces, existen zonas de la costa peruana que podrían ser afectadas con mayor grado. Además de ello, en el Perú existe otro tipo de peligro latente, el fenómeno del Niño, que provoca un aumento en la humedad del ambiente que desencadena lluvias intensas provocando inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos violentos de tierra, conocidos como huaicos. En ese sentido, se sabe que la prevención es un factor muy importante para disminuir las peligrosas consecuencias de estos desastres naturales que ocurrirán en un futuro imprevisto. Es por ello que el objetivo de este video es aproximarnos a la percepción que tienen los ciudadanos y sus comportamientos ante un desastre natural. Para ello primero pasaremos a conocer más acerca de la definición de desastres naturales. Todas las sociedades afrontan el peligro y la amenaza de desastres que son ocasionados por factores naturales, tecnológicos o por interacción entre ambos, con lo que se plantea una planificación eficaz y una adecuada preparación. Es importante aclarar algunos conceptos antes del abordaje del tema. Uno de ellos es el de riesgo o risk, entendida como la contingencia o proximidad de un daño, como por ejemplo riesgo de cáncer, riesgo de una explosión, riesgo de inundaciones, etc. Y el de peligro o hazard, entendido como fuente de posible daño, como por ejemplo las actividades, las tecnologías, los acontecimientos, etc. El riesgo es definido como la posibilidad de sufrir pérdida o daño. Esta a su vez está integrada por tres componentes: las pérdidas, la significación de esas pérdidas y la incertidumbre. Las pérdidas, estas se pueden abordar en el ámbito tanto personal, comunitario, ecológico, económico, físico, moral, como también el psicológico. Otro componente es la significación de esas pérdidas, en el que nos habla que cuanto mayor sea el valor de las pérdidas, mayor será el riesgo. Además de que los marcos de referencia vendrían también condicionados por aspectos sociales y culturales, tales como creencias dominantes, actitudes, valores grupales, etc. Por último, el componente de la incertidumbre, que está compuesto por cuatro posibles aproximaciones a la cuestión, las cuales son la identificación del riesgo, la incertidumbre sobre las dimensiones de las pérdidas, la incertidumbre sobre las pérdidas y el nivel de incertidumbre. Aún con todo, definir riesgo es problemático debido a que está sujeto a las diferentes construcciones de las partes involucradas.
Entonces, podemos hablar de percepción social de riesgo como un proceso social gobernado por principios que guían el comportamiento y afectan los juicios y determinan lo peligroso, y teniendo como base las normas y valores culturales que se dan dentro de las relaciones que las comunidades humanas tienen con su entorno físico y social. Por lo tanto, analizamos el campo de la percepción social de los riesgos, definido como el estudio de las creencias, actitudes, juicios y sentimientos, valores y disposiciones sociales y culturales más amplios, que las personas adoptan frente a las fuentes de peligro como las tecnologías, actividades y sustancias, así como a su vez frente a los beneficios. Además, consideremos que la vulnerabilidad en desastres se relaciona a los procesos de cambio político y económico, y a su vez la vulnerabilidad ocasiona cada vez más desastres sorpresivos para las poblaciones. ¿Qué significa ello? Las características particulares de grupos poblacionales diferentes determinan el impacto de un tipo particular de amenaza de una intensidad. En el Perú podemos ver una falta de percepción de riesgo. ¿Por qué? Porque poseemos un mapa cognitivo filtrador, de tal manera que aspectos sobre el ambiente se amplían o oscurecen. ¿Qué quiere decir esto? Podemos entender las fuerzas naturales que nos rodean, pero somos incapaces de apreciar la posibilidad de ser víctimas de ellas. Cuando se habla sobre las principales aportaciones de la investigación sobre percepción social de riesgos, desde un enfoque centrado en los aspectos psicológicos individuales, se encuentra el llamado paradigma psicométrico. Esto ha demostrado que la percepción social de los riesgos es multidimensional, es decir, que en la valoración que el público hace de distintas fuentes entra en juego una serie de atributos cualitativos que tienen un mayor peso en sus juicios sobre la magnitud del riesgo. Actualmente, esta perspectiva se ha convertido en una herramienta metodológica como el diferencial semántico. Este instrumento nos permite realizar un buen diseño de gestión de información, siendo así su objetivo el aproximarnos al conocimiento sobre el cambio de percepción de las personas. También se usó entrevistas semiestructuradas, es decir, con algunas preguntas ya planteadas anteriormente y otras preguntas que se presentaban durante la conversación. Para la aplicación del diferencial semántico se ha visitado los distritos de San Juan de Lurigancho, el Rímac, Miraflores y Jesús María. Es ahí donde se ha realizado la aplicación de este instrumento a algunos residentes de estos distritos. Para el análisis de la percepción social de riesgos y comportamientos ante los desastres, se ha seleccionado dos casos.
primer caso corresponde a una vecina de 45 años de edad del asentamiento humano Villahermosa Las Flores del distrito de San Juan de Lurigancho. Antes de presentarle el video sobre el terremoto del año de 1746 ocurrido en Lima, se le indicó que marque de acuerdo a su perspectiva este cuadro, detallándose así sus respuestas en el siguiente video. ¿Por qué cree que su casa se encuentra segura ante un desastre natural? Porque acá en este sitio la base fundamental es que la base, por ejemplo, acá tiene 3 metros de profundidad para tener una buena base. Y está tejido el piso. Y de ahí vienen las columnas. Y después de eso ya, bueno, la parte, y como esto está pegado más allá, y toda esa parte es roca. Entonces, usted sabe muy bien, en roca es roca firme. Y ahí no hay ningún tipo no tendría problemas al respecto de eso. Muy raro sería que podría tener problemas. Solamente se siente ruido, nada más. Nada más. Acá no se mueve nada, la casa no se mueve. Solo se siente como un ruido de un volquete, un carro bien fuerte que está viendo, nada más. Después de la presentación del video de explicación del riesgo en el que se encuentra expuesto la zona donde reside, se le indicó que marque nuevamente este cuadro, notándose así una diferencia en todos los ítems, ya que como según indica la ciudadana, consideraba la infraestructura de su casa como resistente. Sin embargo, se ha llegado a informar que el suelo donde está ubicado su casa no es la adecuada para la construcción. Además, según Defensa Civil, las casas construidas en los cerros están en mayor riesgo ante una réplica de grado mayor. Siendo así la respuesta de la ciudadana acerca de la organización en la prevención de desastres naturales en el siguiente video. Sabiendo los riesgos en los que se encuentran, ¿su localidad ha tomado medidas de prevención de riesgos ante los desastres naturales? Sí, ya estamos previstos ya. En caso de emergencia, que sabemos que de todas maneras siempre todos nos tenemos que reunirnos, ver la forma donde ubicarnos más que todo, ¿no? Sabemos que debemos de estar en partes seguras, porque ya vemos que está en sitios no accesibles, es preferible no estar. Eso ya se sobreentiende, a veces en reuniones que tenemos siempre a veces hablamos de eso. Así es. El siguiente caso presentado es de una ciudadana de 37 años de edad del distrito de Miraflores. Ella reside en un edificio cerca al malecón de la Costa Verde. Se le mencionó también que marque este cuadro según su perspectiva. Con esto se llegó a evidenciar que la ciudadana prefiere pensar que el lugar donde está residiendo es segura. ¿Considera que la zona donde reside es segura ante un desastre natural? Yo considero que sí es segura. De hecho, he pasado varios temblores. Yo vivo en un piso 13. Y incluso han habido temblores que no los he sentido, porque los edificios son antisísmicos. Sí. O sea, ya están preparados para esos casos. El terreno en sí no sabría qué decirte, pero te soy sincera que prefiero ni pensarlo. Yo quiero creer que si por algo han hecho esos edificios es porque han evaluado todas esas posibilidades. Claro. Pero usted se siente en cierta parte segura. Sí, me siento así. ¿Considera que cuando hay un desastre natural usted no podría sufrir lo que pasaría, ¿no? Probablemente? No, tendría que ser algo ya muy catastrófico, pero en ese caso ya estamos hablando de que prácticamente, no sé, que todo Lima le pasaría algo muy grave. Pero si estamos hablando de poder evacuar, de poder ir a un lugar seguro, sí considero que estamos seguros. Tras la presentación del video también presentado a la ciudadana del caso anterior, se le indicó los riesgos a los que está expuesta en su zona. Sin embargo, la ciudadana enfatizó que la organización por parte de los vecinos en la prevención ante desastres es muy básico. ¿Tienen los recursos suficientes para prevenir los riesgos de un desastre natural? De repente podría tener más, pero tiene lo básico. Yeah. O sea, tiene señalizado, por ejemplo, en caso de tsunami, a qué zonas no debemos de ir, cuando hay sismos, cuáles son las zonas seguras, pero pienso que igual no es suficiente, ¿no? Como que tiene lo básico. ¿Y ¿no? cuál usted considera que debería tener más?
No, más información de qué cosas se deben de hacer, qué cosas no se deben de hacer, promover sobre todo anticiparse, ¿no? O sea, por ejemplo, que las personas o las familias tengan tipo, una de las cosas es lo de las mochilas de emergencia, o sea, concientizar más. Tras el análisis de los casos se llegó a plantear los siguientes resultados. Tras los resultados presentados, se llega a plantear las siguientes recomendaciones